La literatura, arte y cultura. El propósito de este documental es que el alumno identifique las características de la literatura, sus géneros y sus subgéneros, además de identificar la evolución que ha tenido esta a través de los años y especializándonos en la narrativa, además de demostrar que hay escritores jaliscienses que influyen en la sociedad y que son muy reconocidos en el país. Podemos definir la literatura como una actividad artística cuya vía de expresión es el lenguaje. El concepto también permite definir un grupo de producciones literarias que nacen en un país, un género en particular o en un periodo de tiempo. La literatura es definida como una expresión verbal que incluye textos escritos como también textos cantados o textos hablados. La primera forma de literatura que se conoció es la transmisión oral. De ahí que la literatura defina tanto la oralidad como la escritura. La literatura es un arte y por ello está reunida con otras artes que cuentan con una finalidad estética. Es una producción que nace de la creatividad y de la originalidad de cada uno de los autores, quienes para la creación se pueden basar en sensaciones, experiencias, acontecimientos históricos, sentimientos y demás. Etimológicamente, la palabra literatura deriva del latín literae, que significa letra o escritura. Esto nos aproxima a una definición dada por Aristóteles, donde él menciona que la literatura es el arte de la palabra. O también hace referencia en su origen griego, literatura, al maestro que enseña el alfabeto o normas gramaticales. Existen varias maneras de englobar a los géneros literarios, siendo confundidos en algunos casos con subgéneros. La primera clasificación, y una de las más aceptadas por los literatos en general, es la que propuso Aristóteles para la poesía, distinguiendo así el lírico, el épico y dramático. Los géneros literarios, como tal, son modelos de escritura, son prototipos configurados y aceptados socialmente. Y al escribir una obra, cada autor elige ciertos rasgos para componerla. En la actualidad, los géneros se clasifican en narrativo, dramático, lírico y didáctico, apegándose a la clasificación que se le había dado por Aristóteles. Género narrativo. Era conocido como género épico. En este género, las obras se encargan de relatar sucesos o acontecimientos a partir de una voz a la que se le denomina narrador. Los subgéneros del género narrativo son el cuento y la novela, que son los subgéneros mayores, y los subgéneros menores, la leyenda y el mito. Género dramático. Se basa en obras cuya visión del mundo del autor es mostrada a partir de los personajes de forma que toma un vínculo especial con el teatro y su espacio como escenario. Los subgéneros del género dramático son el entremés, el melodrama, la comedia, el drama, la tragedia, el auto sacramental o litúrgico, el sainete, el paso y la tragicomedia. Pero los más distinguidos y conocidos son la comedia y la tragedia. Género lírico.
Se caracteriza por ser un género que permite totalmente la transmisión de sentimientos, sensaciones o emociones ante una persona o ante el objeto mismo que lo inspira. A menudo su expresión se realizará en el poema, aunque también tomará otras formas para su fin. Su función es completamente emotiva. Los subgéneros del género lírico son la canción, la égloga, la elegía, la sátira, el himno, el epigrama, el madrigal, la letrilla, el soneto y las odas. Género didáctico. Este género literario fundamenta las obras que contiene en una finalidad particular, dado que está enfocado en la divulgación o incluso la enseñanza de ideas que son expresadas en un texto literario. Los subgéneros del género didáctico son la fábula, el ensayo, la epístola, entre otros, pero la fábula y el ensayo han sido de los más destacados. A lo largo de los años, hemos sido testigos de los cambios que existieron en la literatura. Todo esto debido al cambio de pensamiento constante del ser humano durante los diferentes años de la historia. La clasificación de las épocas de la literatura son época antigua o preclásica, que se dio durante el siglo XIX al siglo VIII a.C. La época clásica, que se da durante el siglo VII a.C. al siglo III después de Cristo. Después, la época medieval, que inicia en el siglo III y termina en el siglo XIV después de Cristo. Después de esta, la época moderna, abarcando los siglos XIV al XX, y actualmente la época contemporánea, que inició en la segunda década del siglo XX hasta la actualidad. La época antigua preclásica se dio del siglo XIX al siglo VIII a.C. Los primeros escritos de los antiguos sumerios no son literatura, ni las primeras inscripciones en jeroglíficos egipcios. Los textos literarios más antiguos que nos han llegado datan de siglos después de la invención de la escritura. Muchos textos se transmitieron por tradición oral durante siglos antes de que fueran fijados mediante la escritura, por lo que son difíciles de datar. En esta época nacen los mitos, las leyendas y los apólogos, y se dio origen a las epopeyas y cantos épicos. Algunas de sus obras más representativas son la Ilíada, la Odisea, la Eneida y Edipto Rey. La época clásica abarca del siglo VIII a.C. al siglo III después de Cristo. Corresponde al desarrollo de dos grandes culturas, la griega y la latina. En este periodo existió una preocupación por explicar de un modo racional al hombre, explicar el mundo, el universo y asimismo la expresión literaria. Durante esta época aparecieron las más grandes epopeyas de las que se tiene registro, que son consideradas los escritos más antiguos o de los más antiguos, la Ilíada y la Odisea. Durante esta época se dio un alto desarrollo en la cultura de Grecia, ya sea en la literatura y en lo social, además de que la literatura de estos tiempos buscaba narrar los hechos heroicos.
La época medieval se da del siglo III después de Cristo al siglo XIV después de Cristo. Comienza con la caída del Imperio Romano. Sus ideas se basaban en la religión. La Iglesia se convirtió en protectora del saber europeo, controlando el acceso del pueblo a la lectura y los libros. En los textos de esta etapa predomina el romance con influencia marcada de lo popular y lo rural, y su contrapartida religiosa como los actos sacramentales y tratados teológicos. Muchas de las obras literarias carecían del autor definido. Unas de sus obras más relevantes son el poema de Mio Cid, la Divina Comedia y la Celestina. La época moderna es un periodo de la literatura que abarca del siglo XIV al XX, donde surge un movimiento muy importante, el Renacimiento, que como su mismo nombre lo dice, es el renacer del hombre, ya que se cambia la idea del teocentrismo al humanismo, teniendo como centro al ser humano, buscando explicaciones del hombre y ampliar el conocimiento del mundo. Se desarrolló también en este periodo de tiempo el barroco en el siglo XVI y XVII, que fomentó el arte y consistía en la exageración de esculturas o estética en edificios. En esta época, a finales del siglo XVII, nace el neoclasicismo, lo opuesto al barroco que estaba en contra de lo exagerado. Durante el siglo de las luces surgen ideas de ilustración y de iluminismo, debido a que se caracterizaban por el estilo crítico, didáctico y moralizador de los pensadores, que no escribían para entretener, sino para enseñar. Por esto se da la creación de la enciclopedia. Se da origen al romanticismo, que consistía en el yo individual y la libertad, que buscaban nuevas formas estéticas y fomentación de la exaltación de la fantasía y sentimientos del escritor. Se da un pensamiento subjetivo, es decir, basado más en los sentimientos o ideas del escritor, y con esto se busca una perfección en la literatura debido a los nuevos métodos y estrategias empleadas para producir obras literarias durante este periodo. La literatura contemporánea se refiere a los estilos literarios surgidos a partir de 1940 hasta la actualidad, periodo que se caracteriza por los avances tecnológicos y los constantes cambios a nivel social, cultural y político. La historia de la literatura moderna no se designa con el nombre de literatura moderna, sino a la de la edad contemporánea. Algunas de sus obras más representativas son Cien años de soledad, Matar a un ruiseñor y Rebelión en la granja. El género narrativo se define como una narración que relata historias, sucesos, informaciones, o ya sean historias reales o de ficción. Cada una de estas historias forman parte de los sentimientos más profundos del autor. Los orígenes de la narrativa toman lugar en la antigua Grecia, con el origen de las primeras epopeyas. Eran narraciones creadas por Homero como lo son la Ilíada y la Odisea, y esto era transmitido mediante personas.
En la Edad Media aún no existía el nombre de la novela. Todos los escritos eran conocidos como un libro cualquiera. Los primeros tipos de libros que surgieron fueron las novelas, los cuentos y las epopeyas. En India surge el periodo védico. En este se expresaban formas líricas y también leyendas, y todo era relacionado con los rituales que ellos hacían. De la narrativa medieval en España, podemos rescatar que las obras eran basadas en el romance y en héroes. También mencionaban los valores religiosos y culturales de la época. Podemos ver como ejemplos el Conde Lucanor y el poema del Cid. El Cantar de Mio Cid es uno de los ejemplos de la literatura narrativa en España, y esta narrativa está formada por el uso de un héroe nacional, que es Rodrigo Díaz de Vivar, que simboliza y él expresa el amor a su familia y a la honra, con el espíritu español a través del realismo práctico y el noble idealismo. Después surge la narrativa renacentista, que ésta estaba destinada a entretener y a concientizar a las personas. Está la idealista, en el valor de la lealtad, el amor y las fantásticas aventuras, y la realista, que es la realidad viva y satiriza una sociedad injusta y cruel. El realismo es una de las evoluciones del género narrativo, donde se hace uso del realismo que narra la realidad de una sociedad de ese tiempo, donde se utilizó el género picaresco, tomando como ejemplo la villa de Lazarillo de Tormes, que era un pícaro de bajo origen que tenía mala suerte, que también estaba obligado a luchar para sobrevivir por su pobreza, y el humor y la sátira es lo que predominan en este texto. El género narrativo es una de las ramas que hemos podido experimentar a través de toda la existencia humana, ya que los humanos la utilizamos para relatar, para expresar o para contar una historia, un hecho, un suceso que queramos informar o compartir con los demás. A continuación el día de hoy nos encontramos con el canónigo Jaime Gutiérrez Gutiérrez, quien nos hablará acerca de la literatura, ya que aquí en San Juan en su mayoría se basa en la religión e historia del pueblo. Acompáñennos. Buenos días, hoy nos encontramos con el señor canónigo Jaime Gutiérrez Gutiérrez, el cual ha escrito bastantes libros acerca de San Juan de los Lagos y de Catedral. A continuación haremos algunas preguntas al respecto. ¿Qué fue lo que lo inspiró a escribir? Bueno, estaba haciendo yo memoria y cuando era niño en quinto de primaria hubo una competencia de poesías de los niños del Colegio Morelos y el premio era que el que saliera la mejor poesía iban a pasarla por el radio de Tepatitlán y me tocó ganar el concurso. Eso me motivó muchísimo para después seguir cultivando las letras. De hecho, de niño yo leía junto con mi mamá en la biblioteca de la parroquia novelas
me interesó mucho lo de la literatura. ¿Cuántas obras ha realizado usted? No, no tengo la memoria, la cuenta exacta, pero más de 10 libros sí he escrito. Uno de poesías, otro de obras de teatro y el resto de historia. Lo que más he escrito es sobre historia, como ustedes dicen, sobre todo de San Juan de los Lagos, pero también he escrito de otros lugares. ¿Qué finalidad busca transmitir en sus obras? Bueno, yo como que desde niño tenía deseos de ser sacerdote y siempre me ha gustado la causa de Dios y lo que yo he buscado, por ejemplo, en las obras de teatro es divertir y dejar un mensaje que nos motive a ser mejores personas, que nos lleve a Dios. ¿Qué es lo que lo motiva e inspira para poder escribir? Pues la inspiración es algo indefinible, pero es como una reflexión sobre lo que va pasando, a veces algo feliz, a veces algo triste, a veces algo que emociona. Todo eso, cuando lo quiero guardar, lo empiezo a escribir para guardarlo de una forma bella o para que no se me olvide un dato que me motivó mucho. La inspiración realmente es difícil decir qué lo mueve a uno, pero es algo divino y algo también humano. ¿Considera que es importante tener algún conocimiento para poder realizar un libro o cualquier persona puede ser capaz de escribir? Pues ordinariamente el camino es la lectura. De hecho yo veo que los grandes escritores siempre leen y como que es un mutuo enriquecimiento. Te dan nuevas ideas y tú aportas nuevas ideas, pero realmente la clave está en la lectura. Quien lee desde niño sabe más y lo expresa mejor y le va mejor en la vida. ¿Tiene algún escritor que haya influido en sus ideas y perspectivas respecto a la realidad? Y si sí, pues ¿cómo ha influido? Bueno, en el seminario tuvimos un tiempo llamado Humanidades que vendría equivaliendo a la preparatoria, pero nuestra preparatoria fue más apoyada en las humanidades y vimos la literatura, así como ustedes ahora nos están motivando a estudiar y a leer. Y a mí lo que más me movió fueron los clásicos griegos y latinos, y después los clásicos españoles, y después la literatura hispanoamericana, especialmente la mexicana. De todo esto, podríamos decir que son mis favoritos. Haber leído las grandes obras de ellos me inspiró, me motivó, me cultivó, me hizo ver el mundo más grande de lo que era para mí. ¿Qué palabras les dice a aquellos jóvenes que no les gusta leer y lo ven como algo aburrido? Pues les digo que se están perdiendo de algo maravilloso. En los libros, yo conocí a México, Distrito Federal, primero en los libros y en las imágenes a pie firme. Y yo creo que sabía más que muchos de los que viven ahí. El mundo se conoce, disfruta uno las verdades que va adquiriendo, porque lo hacen más libre, lo hacen más persona, lo hacen más útil, más capaz. El que no sabe hablar es porque nunca se puso a leer. Y el que no sabe leer, pues no puede pensar, es un ignorante. ¿Qué importancia cree que tiene la lectura hoy en día respecto a nuestra comunidad? Pues para aprender
de todo tipo de ciencias, no hay como saber leer bien. La lectura ya dice la capacidad, la inteligencia que tiene, porque si no entiende lo que dice, menos va a saber lo que puede hacer o qué es lo que le dicen, ¿no? Así es de que ahora que pueden, denle tiempo y espacio a la lectura y verán que cada día los va a hacer más libres y mejores personas. ¿Y no está en la literatura? Eso es lo que me cuesta trabajo decir. La literatura, como la palabra misma lo dice, es el arte de las bellas letras, de los sublimes pensamientos, de las verdades más profundas. Todo eso es bello. La verdad es bella y la belleza es verdad. Así es de que si son buenos literatos van a ser buenas personas. ¿Qué temas de escritura presentan más interés hacia usted? Desde niño me ha gustado saber historias y a mí me gusta mucho la historia. Saber el pasado me fascina, me hace entender mejor el presente y me motiva para el futuro. Definitivamente para mí lo que más me gusta es la historia. A continuación te presentaremos algunos de los escritores, novelistas, ensayistas, poetas, quienes conforman el grupo de escritores jaliscienses que fueron reconocidos a nivel mundial por la calidad de sus obras y que han tenido influencia en nuestra sociedad. Aquí te compartiremos algunos de ellos. Juan Rulfo nació el 16 de mayo de 1917 en San Gabriel Sayula, Jalisco, y murió el 7 de enero de 1986 en la Ciudad de México. Este autor es reconocido por sus obras El Llano en Llamas de 1953, la cual consta de 17 relatos. Asimismo, su novela trascendental Pedro Páramo de 1955, la cual es su obra más famosa. Agustín Llanes Delgadillo nació el 4 de mayo de 1904 en Guadalajara, Jalisco, y murió el 17 de enero de 1980 en la Ciudad de México. Fue un novelista, ensayista, cuentista y político mexicano, además de ser gobernador de Jalisco de 1953 a 1959. Hizo alrededor de 13 novelas, entre las más reconocidas son Al filo del agua de 1943 y Tierra pródiga, además de sus 13 narrativas y 14 ensayos. Mariano Azuela González nació el 1 de enero de 1873 en Lagos de Moreno, Jalisco, y murió el 1 de marzo de 1952 en la Ciudad de México. Fue un médico y escritor mexicano reconocido por su obra Los Bajos en 1916 y Maljora. Entre sus obras realizó 2 biografías, Pedro Moreno, El Insurgente y Madero, además de 24 novelas y el ensayo 100 años de novela mexicana publicado en 1947. Juan José Arreola, originario de Zapotlán el Grande, actualmente Ciudad Guzmán, Jalisco, nació el 21 de septiembre de 1918 y murió el 3 de diciembre de 2001 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Fue un escritor, académico y editor mexicano. Entre sus obras más reconocidas se encuentra La Feria y Confabulario. Este escritor cuenta con un repertorio de 5 cuentos, 3 ensayos, una novela, además de ser editor de 5 revistas como Mester, Cuadernos del Unicornio, entre otras. José López Portillo y Rojas nació el 26 de mayo de 1850 en Guadalajara, Jalisco, y murió el 22 de mayo de 1923 en Ciudad de México. Fue escritor y político mexicano. También se le conoce por ser abuelo del expresidente José López Portillo y Pacheco. Algunas de las obras que se le reconocen son La Parcela, La Raza Indígena, 6 leyendas y El Derecho y la Economía Política.
La literatura hoy en día es considerada uno de los pilares fundamentales del ser humano, debido a que para muchos escritores, novelistas y maestros, es considerado como un mundo del saber, un mundo que te abre las puertas a la imaginación y a explorar en tus pensamientos. La literatura ha permitido a lo largo de la historia al ser humano expresar sus sentimientos, sus emociones y sus ideas con el resto de las personas. Nos ha permitido contar cómo es el mundo, explicar cosas inexplicables, crear mundos imaginarios y todo esto gracias a la literatura, que nos permite crear lo que nosotros imaginemos, todo en base a nuestras ideas y conocimientos. La literatura no solo es arte y cultura, sino que además fue la piedra angular para que el hombre expresara sus ideas. De hecho, creo que gracias a la literatura se han dado grandes conocimientos y avances a lo largo de la historia. Es más, si nos damos a la tarea de relacionar cada movimiento artístico literario con los hechos sucedidos en la historia de cada uno, podremos darnos cuenta que las circunstancias sociales, políticas, económicas y hasta filosóficas de cualquier época influyen enormemente en las creaciones literarias, lo cual significa que la literatura tiene una riqueza inmensa, pues nos aportará una variedad de conocimientos que yo considero que nunca serán prescindibles, pues la literatura, sus subgéneros y los géneros pueden beneficiarnos para nuestro diario vivir. La realidad es que sus beneficios se ven reflejados en nuestra sapiencia, nuestra manera de ver el mundo, de analizar nuestro entorno, de enfrentar las situaciones, nuestra capacidad para expresarnos de manera oral y escrita, e incluso nuestra capacidad de razonar. La literatura es una forma de plasmar sentimientos, ideas, formas de pensar. Además sirve para dar a conocer acontecimientos de interés social y de esta forma puede emplear el léxico del lector. Asimismo, sirve para conocer la historia de diferentes épocas, pues antes utilizaban la literatura para dar respuesta al origen del ser humano y del mundo. También hace desarrollar nuestro pensamiento y personalidad, ya que lo que leemos podemos desarrollar nuestras propias ideas y ampliando nuestro punto de vista. Esto a la vez desarrolla el pensamiento crítico y la opinión, algo muy importante en la formación de la personalidad, ya que es lo que nos define. Cada movimiento artístico literario en las circunstancias sociales, políticas, económicas y hasta filosóficas de cualquier época influyen enormemente en las creaciones literarias. Con base a esto, ninguna forma de literatura apareció por sí misma, sino que su nacimiento y posterior desarrollo fue producto de una inducción continua por parte del contexto histórico del siglo en que éste aparece. En conclusión, me di cuenta de que con la literatura podemos desarrollar nuestro pensamiento y personalidad. Y gracias a lo que leemos, podemos desarrollar nuestras propias ideas también. Ahí se pueden plasmar nuestros sentimientos. Y como nos mencionaba el autor, el que entrevistamos, entre más leemos, más nos llenamos de sabiduría. Otra de las cosas que nos puede ayudar la literatura es a comenzar a hacer lecturas críticas, a comenzar a dar tu opinión acerca de los puntos más importantes de alguna lectura.